Hola, buenos días. Mi nombre es Antonio Eusebio y represento a la firma Grupo Solitium. De lo que os vamos a hablar es sobre todo de un área muy industrial, es del mundo de la etiqueta y de lo que comercializa Solitium, tanto en la impresión como el aporte de acabado, que lo voy a compartir con Frases Canudas, que es compañero también en el área industrial del acabado de la etiqueta, y os vamos a dar algunas pinceladas de cómo vemos nosotros el mercado y en qué punto estamos. ¿Quién pasa esto? Vale, el equipo del cual os vamos a hablar es de una Label 230. Como veis, tiene de izquierda a derecha un desbobinador y un bobinador, y lo que hace en función del ancho de boca es imprimir en el mundo de la etiqueta con los soportes habituales de una etiqueta: polietileno, polipropileno, tintoretos, químicos. Esto es los soportes más convencionales en el mundo de la etiqueta. Todo el mundo sabe que una etiqueta es una tarjeta de visita que habla, dice, nos informa de las características propias de un producto. En cementación superior no está en CEPRIM, pero también comercializamos la Label 400. Diferencia tecnológica de un equipo a otro, sobre todo la velocidad y la capacidad de producción. El primer equipo que os he presentado va a 23 metros al minuto y esta máquina va a 40 metros al minuto. Dentro de las características propias y como novedad, en digital, no tanto en la parte analógica, es que se incorpora la impresión en blanco para generar camas de blanco sobre la impresión en diferentes tipos de etiquetas. Etiquetas negras, etiquetas con colores magenta, cian, amarillo y negro, con cuatricomías, pero genera una cama de blanco que le da más prestancia a la propia etiqueta. Todos estos sistemas, en todo CEPRIM, en todo el mundo digital, todos los fabricantes hablamos de innovación, de tecnología, de desarrollo, pero al final hay algo que nos une a todos en común, que es el automatismo. Al final lo que procuramos es que los sistemas tengan menos dependencia, y es así, del factor humano, y que todos los procesos estén mucho más automatizados. Quiere decirse que en los sistemas tradicionales de arrancar una máquina de flexo, una máquina de offset, para tirar qué determinado tipo de etiquetas, pues cada proceso va inherente en un coste, porque los tiempos tienen coste. En los sistemas digitales, al final, cualquier diseñador gráfico te genera una comunicación gráfica de una etiqueta, genera unas medidas, genera un diseño, a partir de ahí se imprime y luego le damos un determinado acabado, que eso os lo va a explicar también mi compañero. Vale, ¿por qué la 230? Mirad, Konica Minolta desde hace aproximadamente 9 años tiene instaladas 1.200 máquinas en toda Europa para imprimir en etiquetas, cuando esto ya es un mercado muy maduro en los sistemas convencionales. Insisto, máquinas que habréis oído hablar de flexo, de offset, tipografías, en fin, muchos sistemas tradicionales analógicos. Ahora hay un porcentaje muy elevado que se imprime en digital. ¿Por qué? Por lo propio, por los automatismos y los costes. ¿Por qué más? En el mundo gráfico habréis oído también nombrar de que las tiradas en impresión cada vez son más cortas. Otro factor, cada vez queremos que nuestra propia creatividad esté vinculada a la personalización de la etiqueta, con lo cual la rotación de esa etiqueta en un determinado producto tiene mucho más rotación. Antes una etiqueta te duraba 1 año, 2 o 3, y ahora los ciclos medios de ese diseño en ese producto no duran ni 6 meses. Esto es una realidad del mercado, y de ahí que saquemos los fabricantes nuevas tecnologías que automatizan mucho los procesos, que abaratan mucho los costes y que prácticamente trabajamos bajo demanda. Quiero 1000 etiquetas, te hago 1000 etiquetas.
quiero 100.000 etiquetas, hago 100.000 etiquetas. Nadie estoca, y se han producido sistemas analógicos y digitales que son capaces de imprimir bajo demanda en tiradas cortas, medias o largas. Vale, ¿en qué posicionamiento está en la actualidad el grupo Solition con la tecnología de Konica Minolta que representamos? Nos basamos básicamente en lo que os acabo de decir. Nuestra tecnología está basada en la tirada corta y en la media tirada. ¿Qué es para nosotros una tirada corta? Pues algo que en etiquetas no supere los 1000 metros o que la producción media esté en torno a los 50.000 metros. ¿Por qué las segmentaciones en función de la producción? Por costes. Hay máquinas que te producen una mayor capacidad de producción y contra más capacidad de producción tiene, más abaratan costes. Es verdad. Pero el coste de arranque de una máquina al final cuesta lo mismo, como igual que en una hoja cartada, arrancar para 1000 que para 100.000. Porque al final el factor menos relevante es la tinta. Es el factor menos relevante. Es la inversión que vaya a hacer en la tecnología de que tenga capacidad para soportar los 50.000 o los 150.000 o los 200.000. De ahí que Konica Minolta tiene la tirada corta y tiene la media tirada con el modelo que os he enseñado anteriormente, que es la Label 400. Esto es lo que os comentaba, son 23 metros al minuto, tiene una resolución de 1200 por 1200, 8 bits por píxel por pulgada, una gran calidad en la impresión de la etiqueta. Otra de las ventajas, no necesitas ningún operador cualificado o con grandes conocimientos. Al final es un driver de impresión casi como el que utilizamos con una impresora doméstica. Me hace la imposición de la etiqueta, cuando tengo el PDF lo metes en el sistema, te hace la imposición directa, te dice cuántas etiquetas voy a imprimir por metro lineal, cuántos metros lineales necesito y antes de tirar una sola etiqueta me está dando el coste. Innovación, desarrollo, tecnología, pero sobre todo automatismo. Lo que os acabo de comentar. Facilidad de uso. No necesito un operador, no necesito que venga con una gran certificación del mundo gráfico. Cualquiera de los que estamos aquí, que hemos manejado una impresora tradicional, convencional, doméstica, es capaz de manejar este driver de impresión. Nada más, no tiene otra cosa. No se requiere en la impresión de la etiqueta de la actualidad de Solition con la tecnología Konica Minolta, no se requiere ningún sistema de preestucado para que el tóner ancle en los soportes, directamente desde el PDF a la bobina, sin ningún tipo de soporte para que pueda anclar ese consumible, que en este caso es el tóner. Soportes, casi todos los soportes. Polietileno, polipropileno, químicos, tintoretos. Todos. Desde un envase que recibimos en nuestro domicilio de Amazon. Fijaros cómo ha evolucionado esto. Cuando recibimos un paquete de Amazon en nuestra vivienda, tiene 4, 5, 6, 7, 8 etiquetas diferentes. Bueno, por eso ha evolucionado tanto el mundo del etiquetado. Aquí, que todo va etiquetado. Y una vez levanté el capó de mi coche y me puse a mirar. Y sin ponerme debajo, conté 27 etiquetas. La del aceite, una roja para no sé qué, la de peligro, o sea, es increíble. Todo va etiquetado. Una botella de vino, sin ser una gran marca reconocida o no, lleva un mínimo de 4 a 6 etiquetas. Las botellas, casi todas las bebidas espirituosas, desde un cava, un coñac a un vino, la creatividad de la etiqueta rota entre 3 a 4 meses. Variedad en los trabajos de impresión y, bueno, admite cualquier tipo de archivo, un PDF, un JDF, cualquiera. Vale, dentro del grupo Solition tenemos un departamento específico, que está mi compañero por aquí a propósito de, que no solamente hacemos la impresión de la etiqueta, sino que la etiqueta se imprime con unos estándares normativas de empresas independientes
que te generan una forma de imprimir predeterminada y que va a través de unas normativas ISO. Es decir, cualquiera de los sistemas del grupo Solitium, tanto en hoja cortada como en bobina, hay un departamento de consultoría técnica que lo que hacen sí es estandarizar diferentes sistemas de diferentes fabricantes para que todas puedan imprimir con un criterio homogéneo y con una calidad estándar en función a una normativa ISO. Vale, pues el grupo Solitium también en eso hemos dado un paso hacia adelante para que haya un criterio en las imprentas, en las industrias gráficas, un criterio homogéneo y correcto a la hora de imprimir. Don Miguel, si digo alguna tontería, usted me corrige, ¿eh? Vale, ¿cuáles son las fortalezas al final de lo que estamos hablando? Fijaros, plazos muy cortos de entrega, insisto, nadie estoca, me piden 1000 etiquetas y en menos de 10 minutos las tienes entregadas, embaladas y preparadas para entregar. Eliminación de preimpresión y plancha. Todos los procesos analógicos del mercado gráfico en bobina o en hoja cortada llevan procesos de preimpresión, que son planchas, que son clichés, que son troqueles. Toda esa parte de preimpresión, cuando trabajamos en digital, lo veamos. Son tiempos y costes que nos ahorramos directamente, con unas calidades iguales o superiores a las tradicionales analógicas. Las inversiones en este tipo de tecnología son relativamente sencillo el retorno de la inversión. Muy sencillo, no son grandes inversiones, no tenemos preimpresión, con lo cual ese retorno de esa inversión lo recuperamos fácilmente. Como os he comentado al principio, no es necesario un operador experto, gran calidad de la impresión, una gran calidad. Si pasáis por el stand de Solitium, hay unos expositores que veréis cómo está terminada la etiqueta, que ahora mi compañero os dirá cómo hemos evolucionado también en el acabado de la misma. Admite también bobinas pretratadas, es decir, si yo al final quiero pretratadas impresas en diferentes sistemas, en inkjet, pues no sé. Quiere decirse que una bobina no sé, porque tengo cientos de miles de impresiones, me puede ir con un código QR, con un dato variable, con una personalización. Es tan sencillo como para optimizar costes, la saco de la unidad de Flex o de OPSE, lo pongo en el sistema de impresión digital y me va generando de forma automática el dato variable. O sea, cada etiqueta que viene impresa en otro sistema, el digital lo que tiene es la capacidad de personalizártela y generar datos variables. Bueno, estos son datos reales que dice Europa. Europa, en las diferentes asociaciones de los mercados gráficos, en menos de 5 años, el volumen de las impresiones totales que se canalizan en Europa, ya el 35% de las mismas son digitales. ¿Qué quiere decir? Que afortunado o desafortunadamente estamos creciendo en esa línea de negocio por algo que es común en cualquier parte del mundo. Las tiradas cada vez son más cortas y se tienen que introducir tecnologías que los previo a la impresión se eliminen costes. Es esto. Bueno, otro de los datos estadísticos, en el mundo gráfico, la impresión de hoja cortada, cuando no hay valor añadido en el pliego, seguimos tirando en el OPSE. El OPSE estoy convencido que nunca va a desaparecer por las grandes tiradas, pero hay un factor súper importante. La tirada corta también implica otra situación. ¿Cuál es la situación? Pues que se crece en el mundo de la etiqueta, en torno a un 7%, año tras año, pero hay algo que a los fabricantes, clientes, impresores, nos afecta a todos. Imprimimos cada año más un 7%. El packaging se ha destacado ya el año pasado, 23-24, no hubo prácticamente nada de crecimiento. El denominante común que tenemos ahora todos como problema es que no ganamos dinero. Se han reducido tanto los márgenes que seguimos creciendo en volúmenes de producción, pero los márgenes cada vez son más reducidos.
Bueno, todo es un poco más de lo mismo, es decir, el automatismo de todos los procesos, los controles de calidad, las normativas ISO, tecnologías, inkjet tinta base agua, inkjet UV, flexografía, OPSE, impresión digital. Todos convivimos, todos. Y hacemos millones de etiquetas, todos. Cada producto que vais, en cualquier cosa que toquemos, hay una etiqueta. Hay una etiqueta. Cuando mi compañero os hable de los acabados, fijaros lo que influye en los acabados. Hay diferentes estudios en diferentes mercados, supermercados, grandes superficies, de lo que afecta el acabado de la etiqueta visualmente y lo que atrae al consumidor cuando ve una etiqueta de una forma y cuando ve otra. El producto es el mismo, ¿eh? Exactamente el mismo. En la misma posición, en la misma vitrina, no te tienes que agachar, no tienes que hacer así. Tamaño visual, cuando pones una etiqueta con un acabado predeterminado y cuando la tienes sin acabado. Es bestial el porcentaje, los estudios que se han canalizado de cómo incidimos hacia la etiqueta que tiene más valor añadido. La etiqueta, os explicaba que viene de un desbobinador a un bobinador. O sea, yo la máquina meto una bobina, imprimo, pero luego la máquina, ¿qué hago con la bobina? Bueno, aquí ya le cedo la palabra a Francesc, luego retomo yo otra vez al final, pero nos va a hablar de lo que hemos hablado inicialmente, qué es un converter, cómo termino y qué características de valor añadido lleva la etiqueta. Bueno, como bien decía Antonio, es cierto que la tecnología digital tiene muchas ventajas, creo que prácticamente todas, pero sí es cierto que hay un momento en que después de haber imprimido esas etiquetas, pues hay que darles un acabado, mejorarlas, y no solo eso, sino que también hay que hacer un control de calidad y después una preparación tal y como el cliente te ha pedido que quiere las etiquetas, porque yo hago 20.000 etiquetas y de una bobina a otra bobina me salen esas etiquetas todas juntas y en una bobina que a lo mejor pesa pues 30 kilos. Y mi cliente lo que quiere son rollitos con un núcleo de 40 milímetros o de 40 o de 4 centímetros de 500 etiquetas cada uno, porque la máquina que va a etiquetar las botellas le exige eso. Por lo tanto, necesitamos una máquina de acabados que lo que va a hacer es, como mínimo, hacer el dibujo de la etiqueta, el troquel, después cortar las diferentes líneas para que de una bobina me salgan 3, 4, 5 rollos y además llevarme el desperdicio para que la etiqueta quede limpia sobre el soporte y puedan continuar con el proceso de etiquetado, de botellas, de cajas, de lo que sea. Pero dentro de este proceso, tal como decía Antonio, también existe el embellecimiento. No solo voy a tener que hacer esto para el cliente, sino que además me va a pedir una serie de factores que va a querer darle una personalización a esa etiqueta. Y ahí es cuando entramos con la serigrafía, con los relieves, sobre todo ahora no solo se estoca menos, sino que además las normativas exigen siempre estar en un modelo cambiante de etiqueta, porque ahora hay nuevas normativas europeas que van a obligar a poner sistemas Braille en todas las etiquetas que ya lo llevan, pero no solo para indicar un peligro o una cosa, sino también para poder saber qué es lo que estoy tocando, porque en ese momento yo no estoy viendo, soy invidente. Por lo tanto, todo esto se tiene que hacer en este tipo de máquinas, que lo que hacen es procesar la etiqueta que ha impreso una Cónica o cualquier otro tipo de tecnología. Otro tipo de tecnología, y dar el embellecimiento a nivel de estampación en caliente, con oro, con plata, con braille, como os he dicho, con relieve, porque no solo, también hay estudios en esto en los lineales de los supermercados, que es el efecto sensorial. Tú ves una etiqueta con el mismo producto dentro, te vas a fijar más en la que te gusta más, pero si la tocas, te la vas a quedar seguro. Porque el tacto, el relieve, la forma, bueno, se está hablando de muchas cosas. Es que si has tocado y te ha gustado, el 70% de las veces vas a quedarte con ese producto y no con el otro, aunque sea el mismo. O sea, es muy importante
el embellecimiento. Y a partir de aquí, pues simplemente las bobinas vienen preparadas con unas marcas que las máquinas de acabado son capaces de leer para saber dónde tienen que cortar, dónde tienen que poner ese braille o ese embellecimiento o esa estampación para que al final esa etiqueta tenga ese valor añadido de la elegancia o lo que busque cada cual en su máquina. Y ni que decir tiene que también pueden servir para no almacenar etiquetas, pero sí dentro de un mismo modelo de etiquetas, estas máquinas también son capaces de poder imprimir pues, un QR, un código de barras, si por ejemplo no lo quiero hacer antes en la impresora porque pueda cambiar. Y yo creo que más o menos... Fijaros que dentro de la innovación y el desarrollo y el automatismo, de la misma forma que no necesitamos un operador experto para manejar el ámbito de la impresión, exactamente con los mismos parámetros no necesitamos un operador experto para manejar un sistema de converter. Es tremendamente sencillo. Que un converter al final, lo que ha dicho mi compañero, es que en el momento que tengo la bobina me genera sobre el diseño que ha hecho el diseñador gráfico un troquel muy económico, a partir de ahí ya está modulada la etiqueta, me la desmaya, me la corta, me le da barniz, me la da laminación o me genera una estampación oro, plata, bronce o inclusive colores especiales en función de la fabricación. No, hay películas de todos los colores. Esto mismo que estamos hablando de la etiqueta, porque nuestra ponencia está basada en la etiqueta, dentro del grupo Solitium tenemos también una innovación. En el mercado de la edición, si habéis estado recientemente en la Feria del Libro, más del 85% de las casetas de libros, todas las cubiertas, habéis visto que ya las cubiertas del libro de determinados editoriales, ya todas, o un porcentaje muy alto, por no decir todas, ya van con efectos especiales. Ya llevan barniz, el barniz lleva una textura determinada en función de lo que haya hecho el diseñador gráfico y hemos metido el añadido del embellecimiento. Ya vienen foil, oros, plata, bronces o determinados colores. Esto ha cambiado. Esto ha cambiado. Imprimir por imprimir no lleva un coste añadido, no ganamos nadie. La parte del automatismo, los procesos que se han metido para automatizar esos procesos habilitan la bajada de costes, pero a su vez el digital, tanto para la impresión en plano como para la bobina, es un mundo que no es un futuro, que es una realidad y que nosotros como fabricante lo implementamos tanto en la hoja cortada, en la cubierta de los libros y en el mundo de la etiqueta con la bobina. Más cosas, me quedan pocas cosas. Este es otro tipo de converter, el que lleva Konica Minolta en Europa, con las mismas características y peculiaridades propias del propio que habéis visto. Las especificaciones del converter, y esto es un ejemplo real de lo que hemos hablado del automatismo de procesos. Es decir, ¿cuándo tiene sentido, hablando de financiero, la impresión digital? Fijaros, una tirada de 9.000 etiquetas, que son, en función de la medida, la ocupación de impresión son 300 metros. En flexo, con la parte de la preimpresión, de lo que hemos hablado anteriormente, la elaboración de plancha, la preparación de la plancha, todo esto son procesos manuales de personas, diferentes personas. La impresión y el acabado. Total, en la misma tirada conlleva un tiempo de 95 minutos a un coste de 342 euros. Fijaros en el digital. Hago la impresión, la preparación de la máquina. Cuando hablo de preparaciones, que tengo que desde mi ordenador mando un PDF, genera el sistema una imposición, me genera calles internas, le meto la gestión de color que tenga predeterminada y ya imprimir. La impresión y el acabado, de lo que os comentaba mi compañero. Todo esto es un tiempo real de 35 minutos. Un coste real de 180 euros. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Optimizo maquinaria, optimizo recursos, no tengo tanto personal y todo eso lo que me genera es un abaratamiento del coste. Me permite ser más competitivo con mis clientes finales. Esto también, bueno, aquí no sé si estar de acuerdo, pero porque lo he sacado de Konica Minolta en Europa.
El 35% de todos los pedidos de etiquetas son inferiores a 25.000. O sea, fijaros la importancia que tiene la tirada corta. El resto del mercado, el 65% del resto de los pedidos son inferiores a 50.000 etiquetas. Ahí estamos de acuerdo. Esto tú no lo habías visto, ¿eh? No, pero aproximadamente es así. Es así, ¿no? Son datos estadísticos del mercado que ya tiene claro el propio de mercado por dónde va a ir dirigido. Insisto, tirada corta, impresión bajo demanda y personalización. Yo el dato que manejaba es que el 50% aproximadamente de la producción está por debajo de las 50.000. Claro, ahí entra todo lo demás que tú también dices y el resto está ahí. Bueno, estos son reflexiones personales mías. Como soy el becario del grupo Solitium con 70 años, pues me permito hacer algún comentario. Lo decía al principio. ¿Qué es lo que ocurre en el sector gráfico, tanto en la parte de impresión en bobina o en plano? La incertidumbre que tenemos todos los fabricantes y todos nuestros clientes de la industria gráfica. Ha avanzado tanto la tecnología y la innovación tecnológica en este sector que ya son Excel, son TCOs, es análisis de coste, que por dónde imprimo, que optimice los plazos de entrega, que la calidad sea igual o superior y que me abarate costes. De ahí que cada vez es que los impresores tienen más complejidad a la hora de decidir tecnologías y fabricantes. Bien es cierto que la tecnología digital ha ido comiendo el espacio a la propia analógica, que nuestro objetivo, y lo digo con naturalidad propia, es restar los golpes de impresión de los sistemas analógicos para reconvertirlos a golpes de impresión, sean metrolineales o sea en clic, en que sean digitales. El mercado está así, el mercado es así. Entonces, bueno, ahí nuestra compañía en el grupo Solitium, que constantemente estamos evolucionando con diferentes tecnologías, al punto que yo creo que en Ceprin y en el resto del mercado, hasta donde yo sé, Solitium no lleva una sola marca. El grupo Solitium trabaja con Konica Minolta, con Ricoh, con Xerox, con Kyocera y toca todas las tecnologías. Inkjet tinta base agua, Inkjet tinta UV, toner. Al final hemos intentado llegar a que el cliente, en función de sus necesidades, tenga posibilidad de elegir con un grado de equivocación mínimo por qué tecnología y por qué fabricante voy. Esto también lo comentaba al principio, es una realidad. Cada vez imprimimos más, se lo comentaba hace un momento con mi compañero, pero lo cierto es que cada vez los márgenes se reducen más. Nos permite ser competitivos, hemos aumentado volúmenes, pero se han bajado los márgenes. Es algo que todos los fabricantes tenemos que replantearnos cómo reconducir también esa situación, porque al final el negocio tiene que ser para ambas partes. Valor añadido. Valor añadido, no queda otra, no queda otra. Bueno, es que siempre estoy hablando de lo mismo, la automatización, no sé si conocéis flujos de trabajo, al final todos estos sistemas digitales lo que hacen es integrarse sobre flujos de trabajo que son mixtos. Puede ser de flexografía, puede ser de offset, puede convivir en inkjet cinta base agua, puede convivir con inkjet UV, con toner. Y al final, lo que os comentaba al principio, que por cierto está aquí mi compañero, lo que hacemos dentro de esta consultoría a través del grupo Solitium es optimizar todos los sistemas que trabajen con unos perfiles predeterminados para optimizar el mayor recurso de cada uno de los dispositivos. Pero todos los dispositivos trabajan con un criterio concreto, con una estandarización concreta. Y eso lo que nos permite es cada vez tener menos errores humanos y obviamente los errores tienen coste y reducimos también el impacto económico en función a los costos. Bueno, dentro de lo que es la filosofía del grupo Solitium y dándole la oportunidad al cliente de cómo quiere desarrollar su propio negocio,
tenemos un sistema que internamente le llamamos ORU, que es un ORU, es un programa de mantenimiento que lo que te permite es que el cliente, en función de que conoce muy bien su perfil de trabajo y su perfil de cliente final, adapta sus costes. Es decir, yo te doy mi servicio técnico, yo te cambio todas las piezas de repuesto, pero lo que es el consumible, la tinta o el tóner, en función que yo te digo cuál es mi coste con todo incluido o te digo cuál es mi coste excluyendo la tinta aparte. ¿Por qué? Porque los costes van vinculados a las coberturas, de cuánto tengo en una cuatricomía, el magenta, cien, amarillo, negro, qué porcentajes de esa cuatricomía y qué consumo tengo. Bueno, pues el cliente al final lo que se plantea es decir, oye, yo tengo muy claro cuál es mi perfil de cliente y lo que quiero es bajar costes. Me arriesgo a que eso me pueda equivocar, pero quiero que sea independiente. Bueno, pues el Grupo Solito tiene el contrato de mantenimiento es muy flexible, es muy abierto y el cliente determina arrancar de una determinada posición, que no lo hace ningún fabricante, pero arranco de una determinada posición y a los 6 meses o al año o a los 8 meses digo, oye, esto no me está saliendo bien, quiero retornar y volver a cambiar el contrato de mantenimiento. Es algo que internamente llamamos ORU, que lo tenemos en práctica con grandes industrias gráficas y que funciona muy bien a la hora de buscar rentabilidades para nuestro cliente final. Siempre lo mismo, me repito, soy mayor, me tenéis que disculpar, soy muy mayor. Hablamos siempre de la tirada corta, de la media tirada, a partir de determinados volúmenes, en función del equipo que estemos hablando, merece la pena ir a una tecnología y a ir a otra tecnología. Ahora mismo, cualquier cliente final, sea una agencia, sea un cliente final, me lo invento, un bodeguero, una industria gráfica tiene la probabilidad de equivocarse prácticamente en nada. Lo tiene todo supermedido, lo tiene todo con la flexibilidad de los contratos de mantenimiento, rentabilidad, soy mayor, lo tengo aquí grabado, rentabilidad, ahorro, beneficio, para todos. Bueno, al principio os he enseñado un slide de la nueva Label 400. Nosotros tenemos la 230 que viene de la evolución del modelo anterior, de la 190. Lógicamente sacamos al mercado, se presentó en junio del año pasado en la Label Expo, que es una feria monográfica exclusivamente para el mundo de la etiqueta. Una máquina que con cualquier soporte imprime 40 metros al minuto. Fijaros, 40 metros al minuto, la cantidad de metros que imprime en una hora y la cantidad de etiquetas que es capaz de sacar en una hora. La misma calidad que la 230 y con una peculiaridad importante, que eso es tecnología, ya imprime en blanco. ¿Qué aporta Solution Konica Minolta? El blanco cubriente, que es para mi punto de vista, es el blanco cubriente más alto que hay en el mercado. La opacidad está en un 85% en una sola pasada. Es decir, otros fabricantes para cubrir esa cama de blanco, para que ese blanco tenga fuerza, necesitan hacer 2 o 3 pasadas. En el caso de la tecnología del Grupo Solution Konica Minolta, con una sola pasada estamos generando esas cámaras de blanco. Bueno, y este señor mayor ya ha terminado. No sé si os ha merecido la pena. He querido trasladaros las innovaciones de mi propia compañía. Hemos hecho un montón de demostraciones. Hay algo que no os he comentado porque se tiene que ver en directo, que el cambio de una bobina a otra, con crono delante, fijaros lo que implica coger una bobina de 60 kilos con un elevador, ponerlo y empezar a imprimir otro archivo con otro tipo de soporte. En menos de 1 minuto y medio estoy haciendo cambios de bobina. Eso en los sistemas analógicos es imposible. Tú sabes que hay un vídeo. Hay un vídeo grabado por mí. Hice un vídeo y hice 10.000 etiquetas. Solamente fue para cronometrar. Solo hice 10.000 etiquetas en 24 minutos. Pero con la particularidad de que incluso corté los cartones, los núcleos de cartón donde van enrolladas las etiquetas. O sea, corté los núcleos que necesitaba. Hice la imposición en la Konica 230. Hice la impresión y después en la máquina de acabados hice troquelado y terminado de etiqueta. 24 minutos
Solo 10.000 etiquetas. Es una pasada. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna duda, encantado. Gracias a vosotros.